Hola chicos, buen día a todos. En esta oportunidad vamos a comenzar con el desarrollo de la asignatura Enfermería del Adulto y Adulto Mayor 1. ¿Sí? Es la parte 1 porque luego en tercer año de la carrera de Enfermería Profesional van a tener la segunda parte de esta asignatura, que es la parte 2. En cuanto a la asignatura, lo que vamos a ver es evaluar cuáles son las problemáticas y las enfermedades que afectan más frecuentemente a las personas adultas y adultos mayores. ¿Y por qué tenemos que ver esta asignatura en la carrera de enfermería? Porque es importante, por lo menos, tener una idea, conceptos básicos sobre estas patologías y qué conductas adoptar. Porque debido a que hubo un mejoramiento de las condiciones sanitarias a lo largo de las décadas, un aumento de la expectativa de vida de las personas, cambios demográficos, disminución de la tasa de natalidad y una mejor calidad de vida, las poblaciones adultas y adultos mayores han ido en aumento. Y esto produjo que haya una modificación en las enfermedades que antiguamente eran las principales causas de morbimortalidad y actualmente son otras esas enfermedades. Como sabrán, a principios del siglo XX, las principales causas de muerte eran las enfermedades infecciosas. Gracias al descubrimiento muy casual y afortunado y el posterior desarrollo de los antimicrobianos, esas enfermedades dejaron de ser tan problemáticas y obviamente aparecieron otras como causas de muerte de la población. Son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Todo esto, además, se vio ayudado por el mejoramiento de las condiciones sanitarias. ¿Sí? La población comenzó a tener mejor calidad de vida. Eso hacía que las personas vivan durante más tiempo, por lo tanto algunas poblaciones se fueron envejeciendo. Eso llevó a los cambios demográficos y una disminución de la tasa de natalidad, sobre todo en países desarrollados, produjo que la población en su demografía, en su característica demográfica, predominan las personas adultas y adultas mayores. Entonces hubo un incremento de las personas ancianas con patologías, o sea, con enfermedades que eran más o menos invalidantes y cronificadas en muchos casos. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de pirámides poblacionales. Son pirámides que lo que hacen es analizar una determinada población de acuerdo a el sexo y a la edad, al grupo etario. ¿Sí? Acá lo que vemos es las barras que van hacia los costados nos indican la cantidad. ¿Sí? Cuanto más larga es la barra, más cantidad de gente hay en este rango de edad. Fíjense, de 0 a 4 años, las azules son varones, las rosas son mujeres. Este tipo de pirámide se llama pirámide progresiva, ¿sí? Y es característica de países subdesarrollados, donde hay muchos nacimientos, ¿sí? Mucha población joven, niños, ¿sí? Fíjense, las primeras dos columnas son de 0 a 9 años, ¿sí? Hay muchos niños y a medida que vamos aumentando la edad, la población se reduce, ¿sí? Hay mucha población joven y pocos ancianos. En el caso de la pirámide estancada, fíjense que ya
es distinto el patrón de distribución de la población, ¿sí? Tenemos muchos nacimientos, tenemos mucha población joven y a medida que vamos aumentando va disminuyendo progresivamente la población más adulta. Y luego tenemos la pirámide que es de tipo regresiva. Fíjense que acá tenemos gente joven, pero tenemos mucha más gente que está en la mediana edad y también personas ya ancianas, ¿sí? Esto es característico de los países desarrollados, donde predomina la población adulta en primera instancia, que estaría acá, luego la anciana, que estaría acá arriba, y por último la población joven. Esto es característico, como les decía, de los países desarrollados, países europeos, donde predomina la población anciana o la población envejecida. Obviamente esto tiene consecuencias económicas en los países. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no estaría trabajando, estarían muchos jubilados y faltaría mano de obra joven. Por eso, allá por inicio del siglo XXI, con la crisis económica que hubo en nuestro país, muchos jóvenes emigraban a países europeos, ¿sí? Porque en esos países era muy solicitada la mano de obra joven. Y como nuestro país estaba atravesando una crisis muy profunda, los jóvenes encontraban alguna salida migrando a países europeos. Bien, vamos a definir algunos términos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿a qué denominamos tercera edad? Se dice arbitrariamente que la tercera edad comienza a los 65 años con el retiro laboral, ¿sí? Cuando una persona se jubila, decimos que entra en la tercera edad. Y la ancianidad a partir de los 75 años. Cuando en una población hay más del 10% de las personas por encima de los 65 años, se dice que es una población envejecida, ¿sí? Junto con la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, se produce ese cambio en la demografía de la población, tirando, obviamente, como decíamos hoy, al tipo de pirámide regresiva. Fíjense el dato de Argentina. Argentina pasan cosas raras, ¿sí? Siempre estamos en el medio, somos una mezcla entre país subdesarrollado y país desarrollado. En el caso de la edad promedio de la población, o mejor dicho, el porcentaje de personas que están por encima de los 65 años en Argentina es del 10.4%. Es decir, que nuestra población está tirando a ser una población envejecida, pero con los problemas de un país en subdesarrollo, ¿sí? No somos un país europeo, no nos parecemos a los europeos por tener una población envejecida, ¿sí? Como dato característico y anecdótico. Gerontología. Gerontología es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos y de las personas en particular en toda su complejidad, ¿sí? Estudia cómo se produce el envejecimiento. Obviamente nosotros nos vamos a referir principalmente a las personas, ¿sí? Cuáles son los mecanismos mediante los cuales se produce el envejecimiento y cuáles son los cambios que suceden en el envejecimiento. En cambio, la geriatría es una rama de la medicina que analiza las cuestiones más clínicas, terapéuticas y preventivas del anciano. Además, se ocupa de su recuperación y de su rehabilitación, ¿sí? Más que nada, la geriatría se enfoca en aquellas problemáticas, ¿sí? En aquellos problemas que pueden surgir como producto del envejecimiento. ¿Se entiende la diferencia? Gerontología estudia el proceso del envejecimiento.
cómo se produce el envejecimiento y cuáles son esos cambios. En cambio, la geriatría lo que hace es estudiar y analizar y tratar los problemas que surgen como resultado del envejecimiento. ¿Cómo podemos definir el envejecimiento? Bueno, se puede definir como un conjunto de cambios morfológicos, bioquímicos, fisiológicos, funcionales, psicológicos y sociales. Fíjense que tratamos de incluir todos los aspectos de la persona, no solamente el aspecto físico o biológico, sino también lo psicológico, lo social, ¿sí?, que aparecen en el individuo a lo largo de la vida. Y fíjense que también decimos a lo largo de la vida. El envejecimiento no es algo que comienza a determinada edad, ¿sí?, sino que es un proceso continuo, ¿sí?, continuo. Y como dice acá abajo, son modificaciones individuales, pausadas e irreversibles, ¿sí?, y que comienza desde el mismo momento en que nacemos, ¿sí? Fíjense que acá habla de, como dijimos, modificación individual, pausada e irreversible, que requiere de una readaptación de las actividades de la vida cotidiana desde el punto de vista más amplio y complejo, biopsicosocial y espiritual, ¿sí? Siempre tratamos de abarcar a la persona en toda su complejidad, ¿sí?, no solamente los aspectos biológicos o bioquímicos o fisiológicos, también lo psicológico, lo social y lo espiritual. ¿Y qué pasa en el envejecimiento? Como bien acá dice, la persona tiene que readaptarse, ¿sí?, readaptarse a esos cambios que van sucediendo. ¿Para qué? Para poder cumplir con un funcionamiento normal. Como producto de estos cambios y de estas adaptaciones, ¿sí?, que pueden surgir o no, es posible que encontremos a sujetos ancianos que sean independientes, ¿sí?, que puedan manejarse por ellos mismos, que sean capaces de adaptarse a estos cambios y satisfacer por completo las actividades de la vida cotidiana. O también podemos encontrar a otros ancianos que sean dependientes, es decir, que no fueron capaces de adaptarse a esas modificaciones y que por lo tanto van a necesitar algún tipo de soporte para poder llevar a cabo algunas de sus actividades cotidianas. ¿Sí? Las personas se pueden adaptar o no a esos cambios, y si se adaptan a esos cambios van a tener una vida mucho mejor, ¿sí?, van a ser personas independientes, ¿sí? En cambio, si no se pueden adaptar correctamente a esas modificaciones, a esos cambios que ocurren en el envejecimiento, vamos a tener personas dependientes, ¿sí?, que van a requerir algún tipo de asistencia para poder llevar a cabo alguna de sus actividades cotidianas. Teorías del envejecimiento hay muchas, sí, hay varias. Hay teorías fisiológicas, bioquímicas y metabólicas, genéticas, sociales. No importa, no las vamos a desarrollar, ¿sí?, pero esto es para que vean que el envejecimiento es algo muy complejo, ¿sí?, no es algo simple o algo bioquímico y nada más, ¿sí? Por eso hay teorías sociales, hay teorías psicológicas, ¿sí?, hay teorías fisiológicas, genéticas, ¿sí? Es algo bastante complejo que siempre tratamos de abarcar desde varios puntos de vista, no solamente desde lo biológico. Entonces, ¿cómo podemos definir a un anciano sano? Un anciano sano decimos que es aquel que es capaz de adaptar su funcionamiento a las propias posibilidades reales de rendimiento. Hay una ausencia de enfermedad objetivable, es
independiente en sus actividades básicas. ¿Sí? Esa persona que logra readaptarse a esos cambios, lo que va a hacer es poder llevar a cabo sus actividades de forma independiente. ¿Sí? Entonces ahora vamos a evaluar cuáles son los cambios o los cambios más importantes que se producen como producto del envejecimiento. Cambios biológicos. Los cambios biológicos hacen referencia a que hay una atrofia senil de los órganos y tejidos que comporta una disminución de la capacidad funcional. Recuerden que atrofia era cuando los órganos se reducían de tamaño, ¿sí? Se achicaban, ¿sí? Perdían masa, ¿sí? Obviamente esa pérdida de masa, esa pérdida de reducción de tamaño, viene acompañada por una pérdida de la función de ese órgano, ¿sí? Ahora vamos a ver cada órgano cómo son esas modificaciones. En cuanto al aspecto externo de la persona, ¿sí? Obviamente lo característico, lo que primero que vemos en una persona para determinar que es anciana, ¿sí? O que está envejecida, son las arrugas y las canas, ¿sí? Que son como lo característico en cuanto a los cambios físicos que expresa que la persona, nos dice que la persona es una persona envejecida. Entonces, en cuanto a la piel, los pelos y las uñas, ¿qué ocurre cuando la persona envejece? La piel se va tornando cada vez más seca, es decir, se deshidrata. La piel del anciano cicatriza con mayor lentitud, ¿sí? Tarda un poco más en cicatrizar. Las uñas, obviamente la velocidad del crecimiento de las uñas está disminuido, las uñas crecen más lentamente, suelen tener menos brillo, son menos brillantes, se vuelven opacas las uñas y pueden presentar algunas rayitas que se conocen como estrías longitudinales. Suelen ser más duras, ¿sí? Sobre todo las uñas de los pies, se tornan como más duras, más rígidas, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel del sistema circulatorio? El corazón también se atrofia, ¿sí? Y la elasticidad disminuye, lo mismo que sucede con los vasos sanguíneos. Cuando la elasticidad de los vasos sanguíneos y el corazón disminuye, eso se denomina esclerosis, ¿sí? Se tornan como tubos rígidos. Recuerden que las arterias principalmente y las venas también en su pared tienen músculo liso, ¿sí? Ese músculo liso se contrae y se relaja y lo que produce es un aumento o una disminución del tamaño de ese vaso sanguíneo. Producto del envejecimiento, esos vasos sanguíneos se tornan en tubos rígidos, ¿sí? Como si fuera un caño de plomo. Ya no se puede ni achicar ni reducir, ¿sí? Queda como algo rígido. Eso se llama esclerosis. También puede ser por depósito de calcio o placas de ateroma, ¿sí? Se produce una distensión de la arteria aorta. Todo ello comporta un aumento de la resistencia periférica, reducción del gasto cardíaco y una disminución de la velocidad de circulación sanguínea, ¿sí? El corazón empieza a poder bombear menos sangre, ¿sí? Porque hay un aumento de la resistencia, ¿sí? En cuanto al sistema musculoesquelético, ¿qué ocurre a nivel de huesos, articulaciones? Fíjense, a partir de los 40 años se pierde 1 centímetro de estatura por década. Cada 10 años se pierde 1 centímetro de estatura. La postura tiende a la flexión general, ¿sí? El aspecto del jorobado, ¿sí? Si ustedes ven a una persona muy anciana, van a ver que va caminando con el tronco inclinado hacia adelante, casi con la cabeza mirando hacia abajo, ¿sí?
apuntando hacia abajo con la cara, y la joroba, ¿sí? Bastante típica de la persona animosa. ¿Por qué se produce esta curvatura de la columna vertebral? ¿Se acuerdan que la columna normal, si la mirábamos de perfil, tenía una serie de curvaturas, ¿sí? Cuando esa curvatura es de concavidad cóncava hacia atrás, se denomina lordosis. Cuando es de concavidad hacia adelante, se denomina cifosis. Hay una cifosis que es normal, que está a la altura de la columna dorsal, de la columna torácica, y esa cifosis, como las vértebras sufren acuñamiento, ¿sí? se vuelven triangulares en vez de cuadraditos, la cifosis se exacerba, aumenta, ¿sí? Entonces el tronco se dirige hacia adelante. Obviamente esta alteración lo que hace es alterar el punto de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, la persona tiene que adoptar otra postura. ¿Para qué? Para poder mantenerse en equilibrio y no caerse. Flexiona las rodillas, flexiona la cadera, flexiona los codos, flexiona las muñecas, ¿sí? Además, tiene una pérdida de masa muscular. ¿Sí? Vieron que los ancianos tienen poquito músculo, son puro hueso. Bien, el músculo obviamente también se atrofia, ¿sí? Y obviamente se reduce la fuerza muscular. Todo esto, ¿sí? El cambio en la postura, la pérdida de la masa muscular, la alteración del punto de equilibrio, lleva a que el anciano tenga una forma de caminar bastante característica, que es con pasos cortos, ¿sí? Piernas un poquito más abiertas, más separadas, para aumentar la base de sustentación. Y obviamente esto lo que hace es aumentar el riesgo de caídas, ¿sí? Aumenta las chances de que esa persona se caiga. En cuanto al sistema respiratorio, ¿qué ocurre? Bueno, lo mismo, ¿sí? Hay un aumento de la rigidez a nivel pulmonar, a nivel de la caja torácica, ¿sí? Por lo tanto, los movimientos respiratorios se vuelven menos amplios, ¿sí? La amplitud de movimiento de la caja torácica y de los pulmones disminuye, ¿sí? Hay una alteración del tejido pulmonar que se traduce en una disminución del intercambio de gases, ¿sí? También el sistema respiratorio disminuye en sus capacidades de funcionamiento. Cuando hablamos del sistema digestivo, obviamente también va a estar todo disminuido. Disminución de la secreción de saliva, lo que da una boca más seca, ¿sí? Eso se llama xerostomía. Piezas dentales que suelen estar en mal estado o no estar presentes directamente, lo que ocasiona importantes problemas de masticación. Obviamente es característico que en las personas ancianas le falten piezas dentales, ¿sí? Retracción de las encías, proporcionando un soporte cada vez menor para los dientes, ¿sí? Por eso también los dientes se caen. Atrofia de las papilas de la lengua, ¿sí? Las papilas son unas terminales nerviosas que están en la lengua que lo que hacen es captar los sabores, ¿sí? Nosotros sentimos los sabores de la comida gracias a las papilas gustativas de la lengua. Esas papilas también se atrofian, ¿sí? También se pierden, disminuyen y pierden función. Por lo tanto, a los ancianos les cuesta un poco más sentir el sabor de las comidas. Hay un enlentecimiento del vaciado de la vesícula biliar, y un aumento del espesamiento de la bilis. El estómago también disminuye la secreción de ácido, ¿sí? Y eso obviamente interfiere aún más con la digestión de los alimentos y también obviamente interfiere en la absorción de los fármacos. El tamaño del páncreas también disminuye su funcionalidad, por lo tanto disminuye la secreción de insulina,
¿sí? Lo que hace que haya un mayor riesgo de diabetes en ancianos. Existe una reducción de la función absortiva y un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. ¿Sí? La motilidad del intestino, la peristalsis del intestino, los movimientos intestinales también están reducidos como consecuencia de la debilidad de la contracción del músculo liso. La bajada de la motilidad se puede presentar también en el estómago, en el colon y el intestino delgado. La reducción del tamaño y de la funcionalidad del hígado, aspecto importante a tener en cuenta por las implicaciones que existen entre el hígado y la farmacocinética. Recuerden que el hígado era el principal órgano metabolizador de fármacos, ¿sí? Es uno de los motivos por los cuales en los ancianos, tanto en los ancianos como en los niños, tenemos que tener mucho cuidado y generalmente se utilizan dosis menores de fármacos. ¿Por qué? Porque los pueden metabolizar de una manera mucho menor y obviamente eliminarlos también los pueden eliminar de una manera mucho menor a lo que lo hace una persona adulto joven. ¿Qué pasa a nivel de la sangre? ¿Sí? Las modificaciones son básicamente cualitativas. ¿Sí? No se modifica tanto en cuanto a la cantidad, sino a la composición, a la calidad. ¿Qué pasa? Hay un aumento de la fragilidad de los glóbulos rojos, ¿sí? De los eritrocitos, y hay una disminución de la respuesta a la inflamación y a las infecciones por parte de los leucocitos, de los glóbulos blancos. ¿Sí? Es como que las células de la sangre se vuelven más frágiles y más perezosas, ¿sí? Disminuyen los glóbulos rojos, son más frágiles, se rompen con más facilidad, y los glóbulos blancos, los leucocitos, tienen como que les cuesta más funcionar, activarse. Recuerden que los glóbulos blancos son las células encargadas del sistema inmunológico. Por lo tanto, si los glóbulos blancos no funcionan o funcionan menos de lo normal, vamos a tener un aumento del riesgo de infecciones, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel del sistema urinario? Bien, a nivel del sistema urinario encontramos una reducción del número y de la función de las nefronas, ¿sí? Recuerden que las nefronas eran la unidad básica funcional del riñón. Por lo tanto, el riñón va a estar, primero, disminuido de tamaño y segundo, va a funcionar en menor cantidad. Esta reducción de la capacidad secretora de potasio y reabsorción de agua y sodio, es decir, se pierde mayor cantidad de agua con más predisposición a la deshidratación. Hay una reducción del aclaramiento renal sin aumento paralelo de la creatinina, es decir, el riñón puede eliminar menos sustancias. Hay una reducción del tono muscular de la vejiga urinaria, lo que lleva a una incontinencia urinaria. La vejiga está distendida, por lo que habitualmente contiene cierta cantidad de orina de forma permanente. Eso se llama orina residual o volumen residual de orina. Si este volumen residual aumenta, ¿sí? Predispone al riesgo de infecciones urinarias. Fíjense que acá también es una de las razones por las cuales damos fármacos en dosis menores que en las del adulto joven, porque acuérdense que los fármacos se eliminan principalmente por intestino, ¿sí? Y por riñón. Si el riñón y el intestino funcionan menos, el fármaco no se va a poder eliminar y por lo tanto va a permanecer más tiempo en el cuerpo actuando, con lo que aumenta el riesgo de efectos adversos, ¿sí?
Sistema endocrino. También, ¿sí? Hay una disminución de la producción hormonal y de la respuesta orgánica. Hay una mayor resistencia a la insulina, ¿sí? Que acuérdense que también había una disminución de la insulina, lo que explica el aumento del número de ancianos diabéticos y con intolerancia a los hidratos de carbono, junto al incremento de las alteraciones cardiovasculares. En cuanto al sistema genital, bueno, en la mujer hay una disminución, como dijimos, de la secreción de hormonas relacionadas con la aparición de la menopausia y con la disminución de la mucosa vaginal. ¿Sí? Hay una disminución tanto de los estrógenos como de los progestágenos y hay un aumento de la LH, de la hormona luteinizante, y de la FSH, hormona folículo estimulante. Seguramente esto algo vieron, ¿sí? Cuando vieron el ciclo sexual femenino en enfermería materno-infantil. ¿Sí? Recuerden, repasen el ciclo sexual femenino y cuál era el rol de estas hormonas. ¿Sí? Cuando ocurre la menopausia hay una disminución de los estrógenos y progestágenos que eran producidos por el ovario, ¿sí? En el ovario, y hay un aumento de la LH y FSH que eran producidos en la hipófisis, ¿sí? Por ese feedback negativo que había. Crece el tamaño de las glándulas mamarias, pero ¿por qué crecen? Porque hay un incremento del tejido adiposo, hay un aumento de la grasa y hay una pérdida de la elasticidad. Obviamente, a medida que la mujer envejece, su glándula mamaria va cambiando, ¿sí? Cuando la mujer es joven, en la mama hay mucha glándula y poca grasa, ¿sí? Por eso en las mujeres jóvenes generalmente primero se hace una ecografía en vez de una mamografía, porque como la glándula tiene tan poca grasa y es mucha glándula, que se ve mejor a través de una eco. Luego, cuando esa mama va cambiando y la glándula mamaria se va reemplazando por tejido adiposo, ¿sí? Por grasa, resulta mejor para visualizar la glándula la radiografía, la mamografía. ¿Sí? En el hombre, ¿qué ocurre? También obviamente hay cambios en el hombre, la famosa andropausia, así como en la mujer está la menopausia, en el hombre estaría la andropausia. Hay un aumento del tamaño de la próstata, ¿sí? Que eso lleva a problemas muy importantes desde el punto de vista urinario, ¿sí? En el hombre. La erección puede llegar a mantenerse durante más tiempo, ¿sí? Pero el periodo refractario aumenta, es decir, el periodo entre una erección y la siguiente aumenta. Con la edad, el líquido seminal se va haciendo más escaso y también más pobre en sus cualidades. En cuanto al sistema nervioso, ¿qué pasa a nivel del sistema nervioso? Bien, acá lo que ocurre es que hay una pérdida de la funcionalidad y del número de neuronas. ¿Sí? Se pierden neuronas. Hay una pérdida de peso y del volumen del cerebro, ¿sí? Lo que se conoce como atrofia cerebral, que es mayor a nivel de la corteza cerebral y en el cerebelo. ¿Sí? Si nosotros hacemos un estudio, una tomografía computada de encéfalo de un anciano y de un joven, vamos a ver que en el anciano los surcos que hay a nivel de la corteza cerebral son mayores. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la masa cerebral, ¿sí? A nivel motor hay una disminución en la capacidad de coordinar los movimientos, ¿sí? Esto se debe también a la atrofia del cerebelo, ¿sí? Hay una pérdida de control muscular y una variación asimétrica de los reflejos tendinosos. Cambios funcionales de comportamiento, hay una reducción de la adaptabilidad al medio, un enlentecimiento general y una alteración del sueño. Los ancianos generalmente tienen su actividad está enlentecida y hay una reducción de adaptabilidad al medio. Esto es bastante característico y tiene que ver más que nada con el aspecto psicológico de la persona, del anciano. Vieron que está el famoso dicho que los ancianos, a medida que envejecemos, nos volvemos más tercos, ¿sí? Más duros. Y esto tiene que ver con el envejecimiento, ¿sí? Por ejemplo, un anciano que toda su vida vacacionó en Mar del Plata y
llegando a los 85 años, uno le dice, este año vamos a vacacionar a Mar de Ajó, el anciano se va a resistir a eso. ¿Por qué? Porque no tolera los cambios, ¿sí? Es muy difícil que pueda aceptar y adaptarse a los cambios. Dijimos que había alteraciones del sueño, hay un adelanto de la fase circadiana del sueño. Generalmente vieron que también es característico que los ancianos se vayan a dormir muy temprano, pero también se levantan muy temprano, se despiertan muy temprano. Hay un aumento del número y de la duración de los despertares, ¿sí? Durante toda la noche hay muchos más despertares y esos despertares duran más, ¿sí? Hay una disminución de la eficacia del sueño nocturno. Hay un incremento de la cantidad de sueño superficial y una reducción del sueño profundo. Por eso el anciano generalmente, como no descansa bien, su sueño no es de buena calidad durante la noche, lo que hace es tomar varias siestas durante el día, ¿sí? En total, en general, hay una disminución del número de horas de sueño REM. A nivel de los órganos de los sentidos, ¿qué pasa con la vista? Obviamente también se atrofia, hay una pérdida de la capacidad de acomodación causada por la disminución de la elasticidad del cristalino. Eso se conoce como presbicia, ¿sí? Presbicia. La presbicia en realidad empieza a edades bastante más tempranas, alrededor de las 35 o 40 años ya empieza a haber algo de presbicia, ¿sí? Pero es un proceso que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Hay una ralentización de la respuesta a la luz, es decir, la respuesta a la luz se vuelve más lenta. Hay una alteración de la percepción de los colores, hay acúmulo de lípidos, de grasa a nivel de los párpados, eso se conoce como xantelasmas. Hay un aumento de la presión intraocular. El aumento de la presión intraocular se conoce como glaucoma. En realidad el glaucoma son las consecuencias del aumento de la presión intraocular, ¿sí? Pero bueno, para que seguramente se los comento porque han escuchado el término glaucoma y que está relacionado con la presión intraocular. Hay una pérdida de la elasticidad del músculo orbicular, produciéndose una ptosis palpebral, es decir, el párpado cae, ¿sí? Se cae el párpado. Hay una reducción de la secreción lacrimal, mostrándose el ojo seco e irritado, ¿sí? Es muy común que en los ancianos sufran de irritación ocular. ¿Por qué? Porque no pueden producir la cantidad de lágrimas necesarias como para mantener el ojo húmedo, ¿sí? Las lágrimas tienen esa función también, de mantener lubricado el ojo. Cuando no hay una buena producción de lágrimas, el ojo se seca y eso genera mucha irritación. A nivel del oído, también hay una pérdida de la capacidad auditiva para altas frecuencias, es lo que se conoce como presbiacusia. Recuerdan que en la vista teníamos la presbicia, ¿sí? Presbicia es disminución de la visión, presbiacusia es disminución de la audición. Hay un engrosamiento del tímpano, hay acúmulo de cerumen, de cera, ¿sí? Se acumula mucha cera en el oído. La cadena de huesecillos sufre una osteoporosis y sus articulaciones anquilosis, se vuelven articulaciones rígidas e inmóviles. Y hay una atrofia del órgano de corte. Todo esto obviamente lleva a una disminución en la capacidad de audición. A nivel del gusto, obviamente, como ya dijimos, había una pérdida de las papilas gustativas, por lo cual la persona anciana, ¿sí? Envejecida, también va perdiendo su capacidad de sentir los distintos sabores, ¿sí? Hay una disminución también de la producción de saliva, lo que les dije hoy, que da una boca seca, que se llama xerostomía, y también afecta al sentido del gusto.
hay un adelgazamiento y disminución de las superficies de las encías, ¿sí? Con la consiguiente pérdida de piezas dentales. Las encías, dentro de las funciones que tienen, brindan algún tipo de soporte o sostén a las piezas dentales. Cuando estas encías se reducen, se atrofian, también los dientes pierden ese sostén y hay más chances de que se pierdan esas piezas. A nivel del olfato, también hay un aumento del tamaño de la nariz, hay una pérdida de la capacidad olfatoria, ¿sí? Como se pierden todos los órganos, la función, se disminuye la función de todos los órganos de los sentidos. Hay un incremento del número y del grosor de las vibrisas. Las vibrisas son los pelos de la nariz, ¿sí? Los pelos de la nariz sufren un aumento del número y se tornan más gruesos, ¿sí? Lo mismo ocurre en el oído. ¿Sí? En el oído también es característico que haya un aumento de los pelos del oído, ¿sí? A nivel del tacto también hay una reducción de la sensibilidad táctil y dolorosa como consecuencia de una pérdida de la sensibilidad de la piel, ¿sí? Eso lo que lleva también es a disminuir la capacidad de reconocer ciertos objetos a través del tacto. A nivel del sistema inmunitario, bueno, ya dijimos que los leucocitos tenían como un cansancio en el cual les costaba activarse y generar una respuesta inmunológica. Entonces la respuesta frente a estímulos antigénicos está disminuida, al igual que la producción de anticuerpos, ¿sí? Esto obviamente nos lleva a que haya un aumento de la propensión a las infecciones. Hay mayor riesgo de infecciones. Y por último llegamos a los cambios psíquicos, ¿sí? Como dijimos, tratábamos de abarcar a toda la persona, en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto biológico o bioquímico, ¿sí? Sino también en lo psicológico. Y cuando hablamos de lo psicológico, hablamos de las funciones cognitivas. En cuanto a la inteligencia, hay una disminución de la eficiencia intelectual, ¿sí? Pero se mantiene la eficacia de la inteligencia, ¿sí? Es decir, mantiene la teoría, pero en la práctica le cuesta llevarlo a cabo. En cuanto a la memoria, bueno, como todos conocen y saben, es uno de los déficits más comunes del envejecimiento, ¿sí? En cuanto a la pérdida de memoria, sobre todo la memoria de largo plazo, ¿sí? Es muy frecuente que los ancianos se olviden cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿sí? Cosas de su infancia o recuerdos bastante antiguos, ¿sí? No es común obviamente que pierdan la memoria de corto o mediano plazo. Esta determina la dificultad a la que se enfrentan los ancianos en sus tareas domésticas, ¿sí? Que obligan a recordar acontecimientos realizados en los minutos precedentes. En cuanto a la resolución de problemas, presentan cierta dificultad para utilizar estrategias nuevas. Como dijimos, el anciano obviamente es muy difícil que pueda aprender algo nuevo, ¿sí? Porque existe una mayor prudencia ante la toma de decisiones, hay una mayor rigidez en la organización del pensamiento. Obviamente en la reacción a estímulos hay una menor respuesta, la respuesta está enlentecida, ¿sí? Y muchas veces a los ancianos les cuesta, ¿sí?, encontrar las palabras adecuadas para la expresión, ¿no? La afectividad. En las emociones hay sentimientos de inutilidad, es muy frecuente, obviamente cuando uno llega a esta edad, a una edad muy avanzada de ancianos, ¿sí? Estamos hablando de personas que generalmente han perdido muchos seres queridos, ¿sí? Muchos amigos o pares o familiares, ¿sí? Entonces hay como un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de impotencia frente a esas situaciones o actividades que no pueden llevar a cabo, ¿sí?
Hay sentimientos de inutilidad, ¿sí? En cuanto a las motivaciones, están muy ligadas a la capacidad de mantener actividades satisfactorias, ¿sí? Es muy bueno, es muy positivo que los ancianos ocupen su tiempo, ¿sí? Hagan actividades, obviamente de acorde a sus capacidades. Y en la personalidad, hay factores que pueden influir en las alteraciones de la personalidad, como son la salud física y la mental, y antecedentes, es decir, cómo le fue a lo largo de la vida. La pertenencia a un grupo, la identidad social, las interacciones familiares actuales y pasadas, las situaciones de vida, la madurez emocional, etc. ¿Sí? Todos estos son factores que intervienen en cómo el anciano va a llegar y va a estar en su etapa final de la vida. En cuanto a los cambios sociales, generalmente los ancianos tienden a disminuir su contacto social, ¿sí? Familiares, amigos por fallecimiento o traslado de domicilio. Muchas veces hay un abandono del hogar por parte de los hijos y obviamente la jubilación, ¿no? Eso los lleva a no relacionarse tanto con sus compañeros de trabajo, con su familia, etcétera. Entonces se dice que hay una merma en su entorno. Por eso de ahí nacería lo que nombramos anteriormente como ese sentimiento también de soledad. En cuanto a la jubilación, es una etapa muy crítica en la vida. ¿Por qué? Porque está relacionada o significa una desvinculación con el mundo del trabajo. A partir de ese momento tiene lugar toda una serie de pérdidas asociadas a los ingresos, obviamente tiene menores ingresos, tiene una menor satisfacción por el trabajo realizado, ya que no se dedica más al trabajo o la identidad ocupacional, ¿sí? Interrelación con los compañeros de trabajo, obviamente lo que hablábamos antes, pierde el contacto con sus compañeros de trabajo, ¿sí? La jubilación, el retiro laboral, es una situación que muchas veces juega muy en contra de las personas ancianas, ¿sí? En definitiva, hay una pérdida del rol de adulto productivo. Es una persona que estaba trabajando, que se sentía bien, que era productiva, que se sentía útil y que de repente, ¿sí?, pasa a sentirse todo lo contrario. Se siente sola, se siente aislada, se siente inútil, ¿sí? No se siente productivo. Y encima tiene pérdida del contacto social, tiene pérdida del ingreso, de sus ingresos monetarios, ¿sí? Entonces todo eso influye también en la psiquis, ¿sí?, en la mentalidad de la persona anciana. Sí, fíjense que tratamos siempre de abarcar a todo lo que ocurre en el envejecimiento desde cada punto de vista, no solamente lo biológico, sino también lo social y lo psicológico, ¿sí? Bien, hasta aquí la primera parte. Obviamente cualquier consulta o duda la pueden comentar, ¿sí? Nos vemos en el siguiente encuentro. Un saludo a todos y cuídense mucho.